que hay Dejo al rocker barrida por medio. Dejo al rocker de Datelis. Me voy a hablar con Marco Labaña. ¿Cómo va, Marco? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, ¿coincide con todo lo que estamos diciendo? ¿O estas medidas, este acuerdo, le permitirá a la Argentina salir donde está? No, creo que coincido con lo que decía recién Agustín, estaban hablando. Me parece que los anuncios de hoy terminan de configurar un esquema donde te hacen elegir entre recesión o mucha recesión. ¿Y por qué aceptamos ese esquema? A ver, porque el mercado le impuso a la Argentina un ajuste muy grande. Pero porque el gobierno quiere que el mercado le imponga. Sí, desde ya. Digo, el gobierno no, me parece que no hay mucha duda no me impone, digo. A esta altura de que le entregó la llave del manejo de la economía a los organismos internacionales y a los mercados, y bueno, y te están pidiendo esto. No solo le entregaste de la política, sino también de la designación de tus funcionarios en el gabinete. Digo, la salida de Caputo fue una exigencia, digo, queda a las claras con el anuncio de hoy, fue una exigencia también del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, me parece que el problema que estamos y el mejor teniendo, equipo de los últimos 50 años, como dijo el presidente, habrá, supongo, mirado el mundo y se habrá dado cuenta que el Fondo Monetario Internacional no ha ayudado a los países a salir de la situación. Yo creo que están en un círculo vicioso del cual no saben cómo salir. Y fueron a las apuradas al Fondo Monetario y eso fue precipitando crisis y cada vez se van metiendo más. En vez de tratar de hacer algo distinto, en vez de hacer lo que deberían estar haciendo, que es mirar la economía local, en vez de mirar solo los mercados internacionales o lo que te dicen de afuera, y empezar a mirar un poco lo que te pasa en el kiosco de la esquina, en el comercio, lo que te pasa en la industria y comercio, que mostraba recién Agustín, no es menor cuando uno dice tenés problemas de empleo, porque son los que más puestos de trabajo generan. Así es. Entonces, si vos no empezás a poner y no hay medidas para ayudar a esos sectores, no hay medidas. Digo, todo lo que se anuncia hoy es un esquema más recesivo. Y un esquema recesivo claramente te va a complicar lo que es el panorama socioeconómico de Argentina, lo interno, ¿no? Que pasa de vuelta en el kiosco, en la industria de una pequeña y mediana industria, que es ahí donde deberías estar metiendo el ojo. ¿Qué se le dice a la gente? ¿Qué hace la gente que está del otro lado y nos escucha? Que va a la calle con manifestaciones como el lunes, que se hace un paro general como en el día de ayer, que la conflictividad social evidentemente va a aumentar. ¿Por dónde el camino entonces? ¿Quién piensa en la gente? Primero, porque acá puede haber distintas visiones de si te gusta más el paro, menos el paro, más las marchas, menos las marchas. Lo que hay que reconocer ahí, o lo que debería reconocer el gobierno, más allá de las formas, si te gustan más o menos, es el reclamo que hay atrás, que es un reclamo sobre los salarios que cada vez se te van pinchando más, problema de empleo, problema de una inflación que no la frenan. Si yo tengo que dar alguna recomendación hoy es cuidar el laburo. Pero no depende de uno cuidar el laburo, ¿no? Bueno, porque si lo que dependa de uno, claramente. Claro, porque la gente tiene miedo de perder ese trabajo, porque se da cuenta que el dueño de ese pequeño local o de la empresa está complicado. Sí, desde ya. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado de lo que se tiene y después esperar realmente que el gobierno se dé cuenta de que este no es el camino. Esperemos que estos meses claramente... Pero Marco, hasta ahora cada vez que los sectores salen a la calle o la oposición pide un cambio de rumbo, el gobierno ratifica el camino. Bueno, por eso digo que más allá de si te gusta o no que salgan a la calle o no, que esto puede ser hasta, puede haber gente del otro lado que no comparta que se salga a las calles o se haga un paro. Son maneras de manifestarse. Son maneras de manifestarse. Están en nuestra Constitución Nacional. Absolutamente. Así como... con la 125, ¿te acordás? Salió un sector y yo 4 meses estuvieron en la calle. Yo estaba del lado de que aprobaba esa manifestación. También tenés que entender cuando otro sector te está reclamando. Y sobre todo porque te reclama algo que es verdad. No lo está inventando el problema de empleo, el problema de salario, el problema de la inflación. Digo, eso es real. Y el gobierno, de vuelta, más allá de que no le guste, tiene que sentarse, escuchar, ver cómo empieza a darle soluciones ahí. No simplemente cómo le da respuestas o trata de enamorar a Christine Lagarde. Enamorar a la gente acá adentro, empezar a hacer un poquitito más fácil la vida de los argentinos. Agustín. Sí, Marco, quería preguntarte, vos sos diputado nacional, además que sos economista y tenés un vínculo muy fuerte. Yo podría decir, no sé, que sos, por más que tiene un equipo, como el economista de Sergio Massa.
Ahora hay un dato clave que todos estamos siguiendo muy de Mirá que cerca. está el papá, que es, no me hagas una interna familiar ahí. No, Te bueno. pido, por favor. Que es la aprobación o no del presupuesto nacional en el Congreso de la Nación. Yo creo que a partir de lo de hoy se trastocan muchos de los supuestos. Vos, que vas a tener que aprobar o no desde la oposición y acompañar ese presupuesto, ¿cómo lo ves? ¿Creés que hay margen para que ustedes acompañen esto o lo ves más difícil a partir de lo de hoy? Mira, claramente el presupuesto que mandó el Ejecutivo para mí no me gusta y requiere cambios. La predisposición del Ejecutivo a hacer cambios o no, no lo sé. En todo caso, el compromiso que nosotros tenemos es tratar de corregirlo. Yo no voy a bajar los brazos y decirte lo voy a votar ya en contra. Primero voy a tratar de modificar las cosas que creo que están mal y espero que el Ejecutivo escuche. Que escuche que los supuestos que pusieron con estos cambios que hacen con el nuevo acuerdo seguramente se van a modificar. Que escuche que hay muchas cosas que tiene que eliminar del presupuesto y esto no significa gastos. Digo, que te modifican la ley de administración financiera. Quizás esto es muy técnico. Sí. Sí, acá lo Pero tratamos. es muy técnico, Acá pero lo- Es muy acá lo tratamos, técnico, el tema pero del- a ver, para hablarlo más sencillo. En este presupuesto el gobierno está poniendo más superpoderes. Claro. Digo, dibujados de otra forma, no con el decreto que dice un superpoder, pero en los artículos te meten superpoderes que después le permite tomar más deuda y reasignar gastos como quiera. Entonces, ¿para qué discutimos un presupuesto si después lo vas a tocar como quieras? Ahora, Marco, el ministro Frigerio ha dicho que ninguna de las variables del presupuesto se van a modificar a pesar de estos anuncios realizados en las últimas horas. ¿Es posible eso? Yo creo que son supuestos que son muy optimistas. Ajá. Pero en todo caso, si el gobierno está tan convencido de esto, creo que no va a tener ningún problema en que pongamos una cláusula en el presupuesto que diga cualquier cambio de estos supuestos requerirán que mandes una ley al Congreso y la volvemos a discutir. Porque si no termina siendo lo mismo que el año pasado, que aprobamos un presupuesto y a los 2 días ese presupuesto lo cambiaron todo. No, al Fue día un presupuesto siguiente. mentir. Era Al un día 10% siguiente. de inflación y pasó al 15 al día 15, siguiente. Y ahora estamos en 45, ¿no? Pero entonces, si vamos realmente a tener una discusión en serio sobre el presupuesto, tenemos que estar dispuestos a dar la discusión. Pero los gobernadores pareciera, en su mayoría, cerca de este presupuesto. Mira, yo diferencio mucho entre ver. lo que es, quizás esto es técnica legislativa, pero vos primero votás el presupuesto en En general, general. y después te metés artículo por artículo. Sí. Puede ser que el gobierno tenga En general los en votos. general los votos, que haya hecho acuerdos y los tenga, pero después hay que trabajarlo en el particular. Te pongo un ejemplo, que para mí es un tema no menor. El presupuesto pide un endeudamiento por 60.000 millones de dólares. Digo, ¿cuánta deuda más vas a tomar? Te dicen que van a necesitar solo 22. En realidad hoy dijeron que ya tienen el programa terminado. Digo, entonces, ¿para qué querés seguir endeudándote? ¿Para qué querés seguir hipotecando hacia adelante a los próximos gobiernos y, más importante, a la gente, que después termina pagándolo? Entonces, esas cosas son las que va a haber que discutir en mucho detalle. Después, cómo será la votación al final, veremos. me parece que todavía le falta trabajo y discusión en las comisiones, ¿no? Marco Labaña, muchísimas gracias. No, por favor, Me está esperando Roberto Feletti para hablar también del tema de la economía, pero el impacto social que va teniendo. Él está en un lugar muy caliente como La Matanza, así que quiero que me cuente qué le está pasando a la gente con todos estos anuncios y la realidad de todos los días. Nueva pausa y ya volvemos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere